terminé con mi novia porque estaba obsesionada por el anime, a tal punto de estar demente. Todavía guardo en mi teléfono el video de 43 segundos que grabé esa noche sin que ella lo supiera, el mismo que después tuve que entregarle a la policía. Y cada vez que alguien me pregunta por qué terminé una relación de casi un año de la noche a la mañana, pienso en ese video y en cómo empezó todo de una forma tan normal, tan parecida a cualquier otra historia de citas por internet, que jamás imaginé que terminaría ahí. Conocí a Melanie en una red social, en una de esas plataformas donde uno termina scrolleando sin pensar mucho y de repente le da like a una foto de alguien que ni siquiera sigue todavía. Ella comentó algo gracioso en una publicación mía, yo le respondí, y de ahí empezamos a mandarnos mensajes privados. Tenía 24 años, trabajaba como diseñadora gráfica freelance, y en su perfil había fotos normales, de viajes, de comidas, de ella con amigas en algún bar. Nada fuera de lo común. Empezamos a hablar todos los días, mensajes largos, audios, memes, ese ritmo típico de cuando alguien te empieza a gustar de verdad antes incluso de conocerlo en persona. Nos vimos por primera vez en un centro comercial, en la zona de comida, porque los dos queríamos un lugar público y con mucha gente por si acaso, como cualquier persona con sentido común hace en una primera cita con alguien que conoció por internet. Fue una tarde agradable. Ella era tal cual se veía en las fotos, incluso más simpática en persona, con una risa contagiosa y una forma de contar historias que te mantenía enganchado. Hablamos de series, de música, de nuestras familias. En algún momento mencionó que le gustaba el anime, casi de pasada, como quien dice que le gusta el fútbol o la repostería, y yo le comenté que había visto un par de series famosas hace años pero que no era algo que siguiera con regularidad. Ella sonrió y me dijo que no había problema, que a ella tampoco le gustaba forzar sus gustos a nadie. Esa frase, con el tiempo, resultó ser una de las mentiras más grandes que me dijo en toda la relación. Las primeras semanas fueron, sin exagerar, de lo mejor que había vivido en una relación. Salíamos seguido, ella me presentó a un par de amigas suyas que parecían gente normal y agradable, íbamos al cine, caminábamos por el malecón los fines de semana. Empecé a sentir esa sensación de que por fin las cosas estaban saliendo bien, después de un par de relaciones fallidas anteriores que me habían dejado bastante desconfiado del amor en general. Melanie parecía ser exactamente lo que necesitaba, divertida, cariñosa, atenta, sin ningún drama evidente. El primer indicio de que había algo más debajo de esa superficie apareció casi por accidente, un mes después de empezar a salir formalmente. Fuimos a su departamento por primera vez, porque hasta entonces siempre nos habíamos visto en lugares neutrales o en el mío. Cuando entré, todo parecía razonablemente normal en la sala y la cocina, tal vez con algún que otro peluche de un personaje animado en un estante, cosa que no me pareció rara para nada. Mucha gente tiene ese tipo de cosas de manera casual. Pero cuando fuimos a su cuarto a buscar una chaqueta que se le había olvidado, abrió la puerta y me quedé parado en el umbral sin poder decir nada durante varios segundos. Las paredes estaban completamente cubiertas de pósters, sin un solo espacio en blanco visible. En un rincón había un mueble entero, de esos que se compran especialmente para exhibir colecciones, lleno de figuras de acción ordenadas con una precisión casi obsesiva, cada una con su iluminación individual. Sobre su cama había una cantidad absurda de peluches, tantos que me pregunté dónde dormía exactamente con todo eso ocupando el colchón. Le pregunté, tratando de sonar casual, si todo eso era su colección, y ella me respondió con un entusiasmo repentino que no había visto antes, hablándome durante los siguientes 20 minutos sin parar sobre el origen de cada pieza, cuánto le había costado conseguirlas, en qué convención había comprado tal figura y en qué tienda importadora había encargado tal otra. No había nada malo, en teoría, en tener un hobby así de intenso. Pero algo en la manera en que hablaba, con los ojos completamente iluminados, con una velocidad de palabras que no le conocía, me dejó una sensación extraña que no supe nombrar en ese momento. Con el paso de las semanas, esa parte de su vida que había estado escondida durante la fase inicial de conquista empezó a mostrarse cada vez con menos filtro. Empezó por pequeñas cosas. Usaba expresiones en japonés en medio de nuestras conversaciones normales, palabras que yo no entendía y que ella me traducía con una paciencia que al principio me pareció tierna pero que después se sintió más como una especie de adoctrinamiento constante. Empezó a hacer referencias a series que yo no conocía como si fueran parte de nuestra vida en común, esperando que yo entendiera los chistes o las menciones sin ninguna explicación previa. Cuando le decía que no entendía de qué hablaba, se ponía un poco seria, casi decepcionada, como si yo estuviera fallando en algo que debería ser obvio. El cambio más notorio llegó con nuestras salidas. Un viernes por la noche, quedamos para ir a cenar a un restaurante que yo había reservado con anticipación para celebrar nuestro segundo mes juntos. La fui a buscar a su departamento y cuando abrió la puerta me encontré con una peluca larga de color azul eléctrico, lentes de contacto de un tono violeta que claramente no eran su color natural de ojos, y un vestido que parecía sacado directamente de una convención de cómics, con detalles y accesorios que no combinaban en absoluto con la idea de una cena romántica en un restaurante de la ciudad. Le pregunté, tratando de que no sonara a crítica, si había algún evento de cosplay esa noche del que no me había avisado. Me contestó, con total naturalidad, que no, que simplemente había decidido vestirse como su personaje favorito porque se sentía inspirada, y que esperaba que yo no tuviera ningún problema con eso. Fuimos a cenar así.
Yo con una camisa normal, tratando de pasar desapercibido, y ella pareciendo la protagonista de una producción de teatro ambulante. Sentí las miradas de las otras mesas durante toda la cena, algunas curiosas, otras claramente burlonas, y traté de concentrarme en la conversación para no darle importancia. Pero lo que más me inquietó no fue el vestuario en sí, sino que Melanie empezó a hablar durante la cena con una voz distinta, más aguda, con una entonación que reconocí después como la de algún personaje que había mencionado antes, refiriéndose a sí misma en tercera persona en un par de ocasiones, riéndose con una risa que no era la suya. Cuando terminó la cena y volvió a hablar con su voz normal, como si nada hubiera pasado, no supe si sentirme aliviado o todavía más preocupado. Le comenté al día siguiente, con mucho cuidado en las palabras, que me había parecido raro que hablara con una voz distinta durante la cena, y ella se rió, restándole importancia, diciendo que a veces se metía tanto en el personaje que se le olvidaba volver a ser ella misma, que era una forma de relajarse después de semanas estresantes de trabajo. Sonaba razonable en el momento, y decidí no darle más vueltas. Pero ese patrón se repitió, cita tras cita, cada vez con más frecuencia y menos justificación. Empezó a vestirse de personajes distintos para casi cualquier salida, sin importar si era algo tan simple como ir a comprar el mandado juntos o visitar a mis padres por primera vez, ocasión para la que apareció con un atuendo que definitivamente no era apropiado para conocer a la familia de tu pareja. Mi madre, siempre educada, no dijo nada directamente incómodo, pero después de que Melanie se fue me preguntó, con una expresión de preocupación genuina, si esa era su forma normal de vestir o si había algo especial esa tarde. No supe qué responderle con honestidad. Empecé a notar también que su forma de comunicarse conmigo, incluso por mensaje de texto, se había transformado casi por completo. Ya no me escribía como una persona normal contándome su día. Me mandaba mensajes en un estilo que solo puedo describir como narrativo, casi como si estuviera escribiendo un capítulo de una historia, describiendo sus emociones con una intensidad dramática que no correspondía a la situación real. Si tenía un mal día en el trabajo, no me decía simplemente que había sido un día difícil, sino que me escribía párrafos enteros hablando de la oscuridad que sentía consumiéndola, de batallas internas, de sacrificios necesarios para seguir adelante, todo con un vocabulario que parecía sacado directamente de los diálogos de sus series favoritas. Empecé a sentir que salía con dos personas distintas al mismo tiempo, y que cada vez pasaba menos tiempo con la que había conocido al principio. Un fin de semana, casi 4 meses después de haber empezado a salir, organicé una reunión pequeña en mi departamento con algunos amigos, algo sencillo, para que finalmente la conocieran de forma relajada, sin la presión de una cena formal. Le pedí, de la manera más amable posible, que viniera vestida de forma normal esa vez, explicándole que no era que tuviera un problema con sus gustos, sino que quería que mis amigos la conocieran a ella antes que a cualquier personaje. Aceptó, y esa tarde llegó sin peluca ni lentes de contacto extraños, con ropa completamente cotidiana. Sentí un alivio enorme al verla así, pensando que tal vez había escuchado mi preocupación. La reunión empezó bien. Se rió con mis amigos, participó de las conversaciones, todo parecía normal. Pero en algún momento de la noche, alguien mencionó de manera casual una serie animada que había visto de adolescente, sin ninguna intención especial detrás del comentario, y Melanie cambió por completo. Empezó a hablar sin parar, interrumpiendo cualquier intento de los demás por continuar con otros temas, narrando con lujo de detalle la trama completa de varias series, citando diálogos enteros de memoria, actuando pequeñas escenas ella sola con distintas voces para cada personaje. Al principio mis amigos trataron de seguirle la corriente por educación, pero después de casi una hora sin que ella se detuviera ni notara las señales evidentes de que la conversación se había vuelto un monólogo incómodo, uno de mis amigos finalmente cambió de tema de forma bastante directa. Melanie se quedó en silencio el resto de la noche, con una expresión que no lograba descifrar del todo, entre herida y furiosa. De camino a su departamento esa noche, en el auto, me dijo que mis amigos eran gente cerrada de mente que nunca podría entender la profundidad emocional de lo que ella intentaba compartir con ellos. Le dije que tal vez el problema no era que fueran cerrados, sino que hablar sin parar durante una hora sobre el mismo tema, sin dejar espacio para nadie más, podía resultar agotador para cualquiera, sin importar el tema del que se tratara. Se puso a llorar, me acusó de estar del lado de mis amigos en vez del suyo, y terminamos esa noche con una de las primeras peleas serias de la relación. A partir de ahí, las cosas empezaron a acelerarse de una manera que en retrospectiva me asusta reconocer cuánto tiempo tardé en tomar en serio. Empezó a faltar al trabajo con más frecuencia, según ella porque prefería quedarse viendo series completas durante días enteros, algunas veces sin dormir apropiadamente, alimentándose apenas con lo mínimo porque no quería interrumpir sus maratones. La empecé a notar más delgada, con ojeras profundas, con una energía nerviosa que antes no tenía. Cuando le preguntaba si estaba bien, me respondía que nunca había estado mejor, que finalmente sentía que estaba viviendo con propósito, entendiendo por primera vez en su vida el verdadero significado de la pasión. El dinero también se volvió un tema recurrente. Empezó a pedirme prestado con cierta regularidad, siempre con excusas relacionadas a gastos urgentes de renta o servicios, pero después me enteraba, casi siempre por comentarios que ella misma dejaba escapar sin darse cuenta, que ese dinero se había ido en figuras de colección importadas.
desde Japón, en boletos para convenciones en otras ciudades a las que viajaba sola sin decirme, en comisiones a artistas para que le dibujaran ilustraciones personalizadas de sí misma interpretando a distintos personajes. Un día llegó eufórica a mostrarme una figura recién comprada que le había costado, según me confesó sin ninguna vergüenza, más de lo que pagaba de renta en un mes completo. Le pregunté cómo estaba manejando sus finanzas con esos gastos, y me miró con una expresión de decepción total, diciéndome que la gente que no entendía el verdadero valor de la pasión jamás podría comprender por qué ciertas cosas merecían ese tipo de sacrificio económico. El verdadero quiebre, el momento en el que finalmente entendí que esto había dejado de ser un simple hobby intenso para convertirse en algo genuinamente preocupante, sucedió una noche que hasta hoy me cuesta procesar sin sentir un escalofrío. Habíamos quedado en que vendría a mi departamento después de su turno, como cualquier otra noche entre semana. Pasaron las horas y no llegó ni contestó mis mensajes, cosa completamente inusual en ella, porque sin importar lo extraño que se hubiera puesto últimamente, siempre respondía rápido. Cerca de la medianoche, preocupado, decidí ir a su departamento. Toqué la puerta varias veces sin obtener respuesta, y estaba a punto de pedirle ayuda a algún vecino cuando escuché su voz adentro, hablando sola, cambiando de tono constantemente como si estuviera interpretando una escena completa entre varios personajes distintos, todos a la vez. Cuando finalmente abrió la puerta, la encontré vestida con uno de sus disfraces más elaborados, uno que no le había visto antes, con el maquillaje corrido por toda la cara de tanto llorar y reír al mismo tiempo, en una mezcla de emociones que no tenía ningún sentido lógico. Detrás de ella, en la sala completamente a oscuras salvo por decenas de velas encendidas formando un círculo, algunas peligrosamente cerca de las cortinas. Le pregunté, con el corazón acelerado, qué estaba pasando, y ella me explicó, con los ojos vidriosos y esa voz extraña que no reconocía del todo como suya, que había estado recreando el momento más importante de la historia de su serie favorita, una escena de sacrificio final entre dos personajes, porque necesitaba sentirlo en carne propia para entender de verdad su significado. Apagué las velas cercanas a las cortinas antes de que causaran un incendio, la hice sentarse, y traté de que me explicara con calma qué había pasado en su cabeza para llegar a ese punto. Me confesó, entre lágrimas y risas nerviosas que se alternaban sin ninguna lógica aparente, que llevaba meses sintiendo que su vida real carecía completamente de sentido comparada con la vida de sus personajes favoritos, que en la ficción cada acción tenía un propósito trascendental, mientras que su rutina diaria, su trabajo, incluso nuestra relación, le parecían insignificantes en comparación. Me quedé con ella esa noche hasta que finalmente se calmó y se durmió, y pasé las horas siguientes despierto, mirando el techo de su cuarto rodeado de pósters, pensando por primera vez de manera seria que necesitaba ayuda profesional urgente, algo que yo no podría resolver simplemente quedándome a su lado con paciencia infinita. Al día siguiente, cuando despertó, actuó como si la noche anterior no hubiera sido nada fuera de lo común. Le pregunté si recordaba lo que había pasado, y me dijo que sí, perfectamente, y que no entendía por qué yo seguía tan alterado, que para ella había sido una experiencia hermosa y significativa. Después de esa noche, intenté hablar con ella sobre la posibilidad de ver a un terapeuta, eligiendo cada palabra con muchísimo cuidado para no sonar acusador, enfocándome en que quizás le ayudaría a procesar todo lo que estaba sintiendo últimamente. Su reacción fue mucho peor de lo que esperaba. Me gritó que la estaba llamando loca, que si de verdad la quisiera no trataría de cambiarla ni de patologizar lo que ella consideraba su pasión más genuina, que existía muchísima gente incapaz de entender a personas como ella y que aparentemente yo era una más de esas personas. Cerradas y sin imaginación. Peleamos durante horas esa tarde, dando vueltas en círculos sin llegar a ningún acuerdo real, y al final, como tantas otras veces, terminé siendo yo quien la consolaba después de que ella misma había empezado la discusión. Las semanas siguientes fueron un descenso constante que en su momento no supe frenar a tiempo. Ella se aisló cada vez más de sus amigas, dejó de contestarles los mensajes según me confesaron después algunas de ellas, preocupadas por el cambio evidente en su comportamiento. Empezó a hablarme cada vez menos como ella misma y cada vez más en ese estilo dramático y narrativo que había desarrollado, con pausas exageradas y entonaciones que no correspondían para nada al contexto normal de una conversación cotidiana. Lo que finalmente me hizo tomar la decisión definitiva de terminar la relación ocurrió apenas 2 semanas antes de la noche con la que empieza esta historia. Habíamos quedado en ir al cine, algo simple y normal, que para ese punto de la relación se sentía casi como un lujo inalcanzable. La fui a buscar a su departamento, y cuando abrió la puerta me quedé sin palabras. Se había hecho un tatuaje grande en el antebrazo, el símbolo del personaje protagonista de su historia favorita, y hablaba de ese personaje ficticio como si hubiera sido una persona real que había existido de verdad, en un tono que sonaba a duelo genuino, a luto auténtico por alguien que nunca había existido fuera de una pantalla. Le pregunté, ya sin poder contener la preocupación que llevaba meses acumulando, si era consciente de la diferencia entre la ficción y la realidad. Su respuesta, la que finalmente terminó de convencerme, fue decirme con una calma que me heló la sangre, que la realidad era solo una perspectiva más entre muchas, que para ella. Ese personaje era tan real como yo, tal vez incluso más real, porque nunca la había decepcionado ni la había hecho sentir juzgada como sentía que yo lo hacía constantemente. Cancelamos la ida al cine. Hablamos, o más bien yo hablé mientras ella respondía con evasivas y frases que sonaban ensayadas, durante casi 2 horas.
Le dije, con toda la honestidad que pude reunir, que la relación ya no se sentía como algo entre dos personas reales, que sentía que competía constantemente contra un mundo de fantasía que para ella pesaba más que nuestra vida juntos, y que estaba genuinamente preocupado por su salud mental, que necesitaba buscar ayuda profesional, no por mí, sino por ella misma. Me escuchó en silencio, con una expresión entre dolida y ausente, como si parte de ella estuviera realmente presente en esa conversación y otra parte estuviera completamente en otro lugar. Cuando terminé de hablar, se quedó callada un largo rato antes de decirme, con una voz completamente plana, que entendía, que si eso era lo que yo necesitaba, lo respetaba. Pensé, de manera ingenua, que había sido una conversación madura, que en el fondo ella también sentía que las cosas no estaban bien. Me fui esa noche con una mezcla extraña de tristeza y alivio, sintiendo que finalmente había puesto un límite necesario, aunque doliera profundamente. Al día siguiente, mientras estaba en el trabajo, empecé a recibir decenas de mensajes suyos, cada vez más frecuentes, primero pidiéndome que reconsiderara, después acusándome de haberla abandonado justo cuando más lo necesitaba, citando líneas completas de diálogo de sus series favoritas como si esas palabras ajenas pudieran expresar mejor lo que sentía que sus propias palabras. Intenté no contestar, esperando que con el tiempo se calmara, pero los mensajes no pararon en toda la semana, pasando de tristes a genuinamente inquietantes, hablando de que estaba destinada a estar sola para siempre, que al igual que su personaje favorito, ella también terminaría siendo un alma incomprendida, sacrificada por un mundo que nunca supo apreciarla. El jueves de esa misma semana, alguien tocó el timbre de mi departamento a una hora en la que no esperaba a nadie. Era Melanie, parada en el pasillo, vestida de forma normal por una vez, pero con una expresión que no le había visto antes, una mezcla extraña entre desesperación absoluta y una calma que resultaba todavía más perturbadora, como si hubiera tomado una decisión importante y estuviera completamente en paz con ella. Me pidió que la dejara pasar solo para hablar, y contra todo mi mejor juicio la dejé entrar. Nos sentamos en la sala y empezó a hablar de una manera distinta a como lo había estado haciendo en las últimas semanas, con más claridad de la que había mostrado en mucho tiempo, casi recordándome a la persona que había conocido al inicio de todo. Me dijo que había estado reflexionando profundamente sobre lo que le había dicho, que reconocía que las cosas se le habían salido de control, que últimamente sentía que le costaba diferenciar dónde terminaba la ficción y dónde empezaba su vida real. Por un breve instante sentí una esperanza genuina, pensando que tal vez esta conversación marcaba el inicio de que finalmente buscara ayuda de verdad. Pero entonces, en medio de esa aparente claridad, me contó algo que me heló completamente. Me dijo que había decidido que si yo no podía acompañarla en su mundo, encontraría la forma de traer su mundo a la realidad, que había estado investigando sobre personas que habían logrado vivir completamente dentro de sus historias favoritas, recreando escenas cada vez más elaboradas y realistas, y que ya tenía planeada la última escena que quería vivir, la más importante de todas, el sacrificio final de su personaje favorito, y que quería que yo estuviera presente para presenciar cómo completaba esa historia como se merecía ser completada. Le pregunté, con un nudo enorme formándose en el estómago, a qué se refería exactamente, y ella simplemente sonrió, se levantó del sofá y me dijo que ya lo entendería pronto, que confiara en ella. Se fue esa noche sin dar más explicaciones, dejándome con una sensación de terror que en ese momento no lograba justificar completamente de manera racional, pero que sentía como absolutamente real en cada parte de mi cuerpo. Los días siguientes fueron una espiral constante de ansiedad. Le escribí varias veces preguntando qué había querido decir con exactitud, pero solo recibía respuestas ambiguas, frases sueltas descontextualizadas de sus series favoritas que sonaban cada vez más a despedidas definitivas. Consideré llamar a su familia, pero recordé que ella siempre me había dicho que no se llevaba bien con ellos y que llevaba años sin hablarles, así que ni siquiera tenía forma de contactarlos directamente. Pensé también en llamar a la policía, pero no sabía con exactitud qué reportar, porque técnicamente no había ninguna amenaza directa hacia mí, solo una serie de comentarios extraños susceptibles de muchas interpretaciones distintas. Y entonces llegó la noche que definió todo. Me despertó un ruido proveniente de la ventana de mi cuarto, ubicado en un segundo piso, algo que en circunstancias normales me habría parecido completamente imposible sin ayuda de una escalera. Cuando abrí los ojos y encendí la linterna de mi teléfono, la vi ahí, parada en el pequeño balcón exterior, sosteniéndose de la baranda con una mano, vestida con un traje de cosplay elaborado con manchas oscuras extendiéndose por la tela cerca del antebrazo. Por un segundo mi cerebro se negó a procesar lo que estaba viendo frente a mí, pensando que se trataba de una pesadilla particularmente vívida, hasta que ella tocó el vidrio con los nudillos y sonrió con una expresión que no tenía nada de amenazante en la superficie, sino más bien una felicidad genuina, casi infantil. Me levanté de golpe, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía los golpes en la garganta, y me acerqué a la ventana sin abrirla todavía. Con las manos temblando saqué mi teléfono de la mesa de noche y empecé a grabar, un instinto que ni siquiera racionalicé del todo en ese momento, tal vez sabiendo en algún lugar de mi mente que necesitaría evidencia de lo que estaba a punto de suceder. Le pregunté, casi gritando a través del vidrio, qué estaba haciendo ahí, cómo había subido, qué era esa mancha en su ropa. Ella simplemente seguía sonriendo, y me dijo, con la voz apagada por el cristal, que había llegado el momento de la última escena, que finalmente entendía cómo se había sentido su personaje favorito en su momento más importante, y que quería compartirlo conmigo antes de que fuera demasiado tarde.
Fue en ese instante, viendo esa mancha oscura extendiéndose lentamente en la tela cerca de su brazo, que entendí con absoluta certeza que no era pintura ni maquillaje de utilería. Colgué la llamada de la grabación, marqué de inmediato al número de emergencias con las manos temblando, tratando al mismo tiempo de mantenerla hablando a través del vidrio, pidiéndole que no se moviera, que se quedara quieta exactamente donde estaba, que la ayuda venía en camino. Ella seguía hablando de su personaje favorito, del peso simbólico del sacrificio, mientras yo rezaba en silencio para que llegaran a tiempo. Los paramédicos llegaron 11 minutos después, junto con 2 patrullas de policía que consiguieron acceder al balcón por la escalera de emergencia del edificio vecino. Melanie se había hecho un corte profundo en el mismo brazo del tatuaje, replicando de manera casi ritual una escena específica de su serie favorita, y había perdido una cantidad considerable de sangre para cuando lograron atenderla, aunque por fortuna no resultó ser una herida mortal. La internaron esa misma noche en el hospital más cercano, y días después, gracias a una vecina suya con la que conseguí contactar, me enteré de que finalmente había sido diagnosticada con un cuadro psicótico severo que llevaba meses desarrollándose sin ningún tipo de tratamiento adecuado, agravado por el aislamiento social progresivo, la falta constante de sueño y una desconexión con la realidad que probablemente había comenzado mucho antes de que yo la conociera siquiera. No volví a verla después de esa noche. Supe, por terceros, que su familia finalmente se involucró de manera activa en su recuperación, que está bajo tratamiento psiquiátrico en un centro especializado, y que el proceso completo va a tomar bastante tiempo. Cambié la cerradura de mi departamento esa misma semana, bloqueé cada uno de sus números y todas sus redes sociales, y entregué el video que grabé esa noche a la policía como parte del reporte oficial del incidente. Todavía hoy, meses después de todo esto, hay noches en las que no puedo evitar mirar hacia mi ventana antes de apagar la luz, esperando, con una mezcla de miedo y alivio, no encontrar a nadie del otro lado del vidrio.